Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de neurología hablando sobre cefaleas primarias. En los videos pasados ya abordé sobre qué son las cefaleas, sobre algunos datos epidemiológicos, así como su clasificación en primarias y secundarias. Y muy importante, su diagnóstico, que es clínico, principalmente en las cefaleas primarias. En las cefaleas secundarias pues hay que evaluar si existe o no la presencia de banderas rojas para llegar a sospechar de una cefalea secundaria y pedir pues otros métodos diagnósticos, ¿va? En el video pasado hablé también sobre la cefalea tensional y en este video me voy a enfocar en la migraña. Entonces, la migraña es la principal consulta por cefaleas debido a su severidad y al compromiso en la calidad de vida de las personas. Como dice aquí, es la causa más consultada de cefalea. Como vimos en el video pasado, la cefalea tipo tensional era la más frecuente de todas las cefaleas, pero como era de leve a moderado, no era tan consultada, mientras que la migraña, como va su intensidad de moderado a severo, entonces es la causa más consultada de cefalea. Esta pues tiene una prevalencia más por las mujeres, aproximadamente se da principalmente entre los 10 a 30 años y hay algo muy importante en el interrogatorio, bueno, que hay que indagar en el interrogatorio, es que existan antecedentes familiares, porque este tipo de cefalea sí tiene una alta predisposición genética. Y entonces, ¿qué características vamos a encontrar en la cefalea para poder llegar a diagnosticarla? Pues bien, vamos a encontrar una intensidad de moderada a severa, como ya les venía diciendo, de localización hemicraneal o también unilateral, que pues prácticamente solo abarca la mitad de la cara, como está en esta imagen, solo esta mitad, mientras que por ejemplo la tipo tensional era como en banda, ¿va? Era bilateral. Entonces, en la migraña también encontramos que tiene un carácter pulsátil. Aquí es pulsátil, mientras que en la tensional era opresiva. Aquí también hay otra diferencia con la otra. Y también este tipo de cefaleas sí agrava por actividad física, por esos esfuerzos físicos, como por ejemplo al caminar, al subir escaleras, por estos esfuerzos agrava el dolor. Y también se asocia fuertemente con lo que son náuseas y vómitos, y también existe lo que es fotofobia y fonofobia, a diferencia de la cefalea tensional, que por ejemplo ahí no agravaba por actividad, ahí no se asociaba a náuseas y vómitos, y ahí había fotofobia o fonofobia, no las dos. Aquí sí dice y fotofobia y fonofobia aquí en la migraña. Además tiene una duración entre 4 a 72 horas, ¿ok? Y en cuanto al examen neurológico va a estar anormal, ya vamos a ver por qué. Pero entonces estas serían como las características principales para poder llegar a sospechar de que existe una migraña en nuestros pacientes. Ahora bien, la clasificación. Es muy importante entender esta a la hora del diagnóstico y del tratamiento. Vamos a encontrar de que como tal hay dos clasificaciones para la migraña, o bueno, yo la clasifico así, una de acuerdo a la hora y otra de acuerdo al tiempo, ¿va? Vamos a encontrar de que de acuerdo a la hora se va a dividir en con aura, en una migraña con aura, o también conocida como clásica, y en una migraña sin aura, o también conocida como migraña común. Entonces, la migraña con aura abarca el 20%, mientras que la migraña sin aura el 80%. Entonces es más común la migraña sin aura. Pero vamos a ver de qué trata esta migraña con aura. El aura son aquellos síntomas o signos previos a la migraña en aproximadamente 5 a 60 minutos. ¿Ok? Entonces hagan de cuenta de que aquí empieza lo que son el aura, ¿ok? Y pasan 5 a 60 minutos y después inicia la cefalea, inicia la migraña. Y aquí es en donde, por lo general, ya no hay aura. Entonces, como tal, el aura son síntomas previos a la migraña entre 5 a 60 minutos y que cuando aparece en la migraña ya se quitan estos síntomas de aura, ¿va? Y entonces, ¿qué síntomas de aura vamos a encontrar? Vamos a encontrar distintos síntomas, desde los visuales, sensitivos, lenguaje, también motores, hay varios, pero estos tres son los más importantes o los más representativos a la hora de hablar del aura, y los más representativos son los visuales.
¿va? Los visuales se van a dividir en dos, en síntomas de aura visuales positivos o en síntomas de aura visuales negativos. ¿Qué síntomas positivos vamos a encontrar? Escotomas, luces y líneas. ¿Cuáles son los escotomas? Pues son estos básicamente de acá, que es como una tipo distorsión en la imagen. Aquí también podemos encontrar otros escotomas, estas como distorsiones que se llegan a apreciar. Y por ejemplo, ¿qué síntomas visuales negativos encontramos? Pues la visión borrosa y alteraciones en la campimetría, que son estas de acá. ¿Y cómo es de que yo lo relaciono más o menos estos síntomas visuales? Por ejemplo, los positivos, si se dan cuenta, es como que luces, líneas, estos escotomas que se ven aquí como que de colores, entonces lo relaciono así como que positivo, como que se añaden cosas, como que vemos luces, líneas, cosas extras. Mientras que en los negativos le quitamos a la visión, como por ejemplo una visión borrosa o alteraciones en la campimetría como hemianopsias, cuadrantopsias y todo eso. Entonces le quitamos a la visión y por eso son negativos. Yo así es como lo relacioné. Y por ejemplo, tenemos una clasificación de acuerdo al tiempo, en episódica y en crónica. ¿Va? Esta no la tomen en cuenta. Se clasifica en episódica o en crónica. Es algo similar a lo que ya habíamos visto en el video pasado de la cefalea tipo tensional. En la cefalea episódica, bueno, en la migraña episódica, encontramos que van a haber menos de 15 crisis al mes. Y en la cefalea crónica van a haber 15 crisis o ataques al mes durante más de 3 meses. Así se define cada una de estas. Episódica entonces, menos de 15 crisis al mes, y la crónica, más de 15 crisis al mes durante más de 3 meses. Así es como se clasifica entonces la migraña. Y entonces vamos a pasar a, bueno, aquí les dejo también un cuadro donde está pues otros tipos de migraña, que pues bueno, ahí les dejo el cuadro, no voy a hablar una por una, pero nada más recuerden en el punto 1.2 de la migraña crónica, voy a hablar un poquito más sobre las complicaciones de la migraña, pero esto ya en otras diapositivas. Ahorita quédense con que la clasificación principal es esta, en episódica y en crónica. Ya después voy a hablar un poquito sobre las complicaciones de esta. Algo muy importante es hablar de la fisiopatología de la migraña. ¿Por qué es que está causada esta? Voy a ponerles acá esto. Tenemos a la migraña. ¿Qué es lo que llega a un paciente a tener migraña? ¿Va? ¿Qué es lo que conlleva a un paciente que tenga migraña? Pues vamos a encontrar factores en el estilo de vida, vamos a encontrar factores genéticos y vamos a encontrar prácticamente los gatillantes o también conocidos como desencadenantes de la migraña, como los encontramos acá, ¿ok? Estos tres factores principalmente van a llegar a generar lo que es una vasodilatación. ¿De qué vasos? De los vasos meningios, ¿ok? Entonces recuerden que cuando hablamos más que nada de una migraña, hablamos de una alteración vascular, de que existe una vasodilatación de estos vasos meningios, así como también una posterior inflamación. Por eso es de que duele mucho, por eso es de que su severidad, bueno, su intensidad va de moderada a severa. Entonces tenemos el estilo de vida. ¿Ok? ¿Cómo qué estilo de vida? Pues por ejemplo, el estrés, ayunos, ansiedad, todo esto pueden llegar a propiciar esto de acá. Encontramos también la genética. Por eso en el interrogatorio también es importante preguntar sobre antecedentes heredofamiliares de migraña o de alguna otra cefalea. Y así como también todos los gatillantes. ¿Qué gatillantes encontramos? Pues el estrés o ansiedad, cambios en el horario de sueño, ya sea dormir mucho o muy poco, así como también periodos de ayuno, consumo de tabaco, de alcohol, especialmente el vino, olores, bueno, ciertos olores como algunos perfumes, desodorantes ambientales, algunas comidas como por ejemplo el chocolate, quesos, comida china, café, tomate, calor excesivo, deshidratación, cambios hormonales, por ejemplo en la menstruación, en el caso de las mujeres. Y ustedes van a decir, entonces no debo de comer chocolate porque me va a dar migraña. No, no tanto así, sino que también recuerden que tiene que existir el factor genético. Porque, o sea, no solo el factor genético, sino también otras causas. Pero no tomen en cuenta ese de que, entonces si consumo chocolate me va a dar migraña. No, o sea, también hay otros factores involucrados en toda esta fisiopatología de la migraña. Pero quédense que en general
el estilo de vida, la genética y los gatillantes que están en toda esta tabla van a llegar a propiciar la migraña, que pues se desemboca gracias a una vasodilatación de los vasos meningios junto con una inflamación, así como también alteraciones en las vías del dolor, ¿ok? Eso sería a modo de resumen y pues como para entenderlo fácil toda la fisiopatología de la migraña. Y ahora bien, pasamos al diagnóstico. Vamos a encontrar que el diagnóstico de la migraña, vamos a encontrar criterios para el diagnóstico de la migraña, dependiendo si es sin aura o la migraña con aura. Vamos a encontrar que los criterios son los siguientes. Vamos a empezar con los criterios de migraña sin aura. Vamos a ver de que en el criterio A dice al menos 5 crisis que cumplen los criterios B y D, o sea, B a D. Vamos a ver que en el criterio B dice que hay episodios de cefalea de entre 4 a 72 horas de duración. En el criterio C dice que la cefalea presenta al menos 2 de las siguientes 4 características: localización unilateral, carácter pulsátil, dolor de intensidad moderado severa, y que por ejemplo empeora o llega a empeorar con la actividad física. Y también el criterio D, que nos dice al menos uno de los siguientes durante la cefalea: náuseas y o vómitos, y fotofobia y fonofobia. Esos serían los criterios de la migraña sin aura, que prácticamente, si se dan cuenta, son todas las características que ya les había hablado al inicio de la presentación. Todas estas de localización unilateral, carácter pulsátil, duración de 4 a 72 horas. Todo esto pues ya se los llega a explicar pues en las anteriores diapositivas. Ahora vamos a ver los criterios de una migraña con aura, que existan al menos 2 crisis que cumplen los criterios B y C, que existan uno o más de los síntomas de aura siguientes totalmente reversibles: visuales, sensitivos, del habla o del lenguaje, motores, troncoencefálicos o retinianos. Esto pues ya sabemos de que previos a la crisis de la migraña como tal, previos, de 5 a 60 minutos. Así como también al menos 2 de las siguientes 4 características: que existe una progresión gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor de 5 minutos, y o 2 o más síntomas se presentan consecutivamente, así como también que cada síntoma de aura tiene una duración entre 5 a 60 minutos, que es lo que ya les estaba mencionando, así como también al menos uno de los síntomas de aura que sea unilateral y que el aura se acompaña o se sigue antes de 60 minutos de la cefalea, y pues que tampoco existe una otra mejor explicación por otro diagnóstico. Así es como quedarían los criterios diagnósticos de la migraña. Y también vamos a encontrar dos escalas: la escala Midas y la escala HIT-6. El Midas es para evaluar el grado de incapacidad de los pacientes que sufren de una migraña, mientras el HIT-6 evalúa el impacto en la calidad de vida y severidad del dolor en estos pacientes. Aquí vamos a ver los dos cuestionarios. A la izquierda tenemos la escala Midas, que como les digo, como tal evalúa la incapacidad, la gravedad de la incapacidad en estos pacientes. Miren las preguntas, dicen cuántos días en los últimos 3 meses no ha podido ir a trabajar por su cefalea, o cuántos días en los últimos 3 meses no ha realizado sus tareas domésticas por sus cefaleas. Si se dan cuenta, va más encaminado a los días de incapacidad que ha tenido el paciente. Mientras que, por ejemplo, la escala HIT-6 se basa más que nada en la intensidad del dolor, en la severidad. Miren, aquí dice: cuando usted tiene dolor de cabeza, ¿con qué frecuencia el dolor es intenso? O cuando tiene dolor de cabeza, ¿con qué frecuencia desearía poder acostarse? Y todo eso, pero no voy a profundizar tanto en estas escalas. Simplemente, si las quieren ver, pues aquí están, y si las quieren ver a mejor detalle, pues en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a ver estas dos escalas. Ahora bien, ya que vimos las características de la migraña, ya que vimos el diagnóstico de la migraña, vamos a ver algunas complicaciones y algunos otros tipos de migraña, Encontramos que la migraña clásica, pues es la que ya les había mencionado, que es unilateral, hemicraneal, pulsátil, es pulsátil, de intensidad moderada a severa, con síntomas acompañantes como náuseas y o vómitos, y que pues aumenta la actividad física. O también tendríamos una migraña con aura, que pues ya vimos que hay síntomas de aura visuales, sensitivos, motores, todo eso,
¿ok? Pero también hay otros tipos de migraña. La crónica pues ya vimos de que prácticamente más de 15 días al mes por más de 3 meses, pero también hay otras importantes que son las que están marcadas acá, ¿va? Como por ejemplo la migraña crónica, que ya les dije, más de 15 episodios al mes por 3 meses, pero las dos más interesantes y que no hemos visto son la del estatus migrañoso y el infarto migrañoso. El estatus migrañoso es aquella migraña que va más allá de 72 horas de evolución y que es refractario al tratamiento, o sea que aún a pesar del tratamiento no se quita esta migraña o no mejora. Entonces, en lo normal de una migraña, ¿cuánto era que durara? La clásica era de 4 a 72 horas, ¿estamos de acuerdo? Entonces el estatus migrañoso es aquel que va más allá de 72 horas a pesar de haber tratamiento. Mientras que el infarto migrañoso es aquella hora que va más allá de la duración de la cefalea y se asocia a lesiones isquémicas. ¿A qué me refiero con esto? El infarto migrañoso, bueno, si recuerdan, el aura cuando estaba presente duraba entre 5 a 60 minutos antes de la migraña como tal, del dolor. Pero el infarto migrañoso nos dice que existen estos síntomas de aura como los escotomas, como las alteraciones visuales, las alteraciones en la sensibilidad, o sea, todo esto van más allá hasta del dolor. Lo normal, recuerden que era que se quitara antes del dolor, que durara de 5 a 60 minutos. Pero cuando va más allá, ya se le conoce como un infarto migrañoso y pues se puede asociar a lesiones isquémicas. Estos serían como algunos tipos de migraña más importantes y que hay que conocer. Y ahora por último, pasando al tratamiento, ¿de qué va el tratamiento? Pues el tratamiento de igual forma se divide en un tratamiento farmacológico y en uno no farmacológico. El no farmacológico pues es prácticamente lo mismo que en la cefalea tipo tensional, que iba prácticamente de ejercicio regular, acupuntura y pues evitar los gatillantes, ¿ok? O los que predisponían a generar una migraña. Mientras que el tratamiento farmacológico pues es similar al de la cefalea tipo tensional. Por ejemplo, podríamos usar paracetamol, metoclopramida, aspirina, diclofenaco. Aquí se le podría añadir el sumatriptán o el solmitriptán, ¿va? Pero para eso tenemos el esquema de la GPC para evaluar cómo es de que sería el tratamiento de acuerdo a los pacientes. Entonces, para las crisis migrañosas, o sea, en el momento en que el paciente llega y me dice, doctor, es que tengo mucho dolor de cabeza, creo que tengo, bueno, y ya le diagnosticamos la migraña y todo eso, o sea que en el momento tenga la migraña, vamos a ver, paso número 1, ver si tiene tolerancia o no a la vía oral. ¿A qué me refiero con esto? Pues de que, por ejemplo, si existen vómitos o náuseas, nos indicaría que no hay tolerancia de vía oral, o sea, hay intolerancia a la vía oral si hay náuseas o vómitos. ¿Por qué es importante evaluar esto? Porque suponiendo que, por ejemplo, nuestro paciente tiene tolerancia a la vía oral y le damos una pastilla, pero si tiene náuseas o vómitos, luego la puede vomitar, ¿ok? Entonces por eso es importante ver si tiene o no intolerancia a la vía oral. En dado caso en el que los pacientes pues no tengan intolerancia a la vía oral, pues le vamos a dar fármacos abortivos no más de 4 veces por semana, ¿ok? Podríamos utilizar, por ejemplo, el paracetamol, el naproxeno, el ibuprofeno, que son prácticamente los que llegábamos a utilizar en la cefalea tipo tensional. Pero aquí se complica cuando, por ejemplo, nuestro paciente o nuestra paciente tengan intolerancia a la vía oral. ¿Qué es lo que se va a ver en estos casos? Entonces aquí tenemos dos alternativas dependiendo si sí o no podríamos administrar medicamentos intravenosos. Si sí se pueden administrar, vamos a dar metoclopramida intravenoso de 10 a 20 miligramos y vamos a ver, ¿mejora? Si sí mejora, simplemente vamos a enviarlo a consulta externa. Si no mejora, vamos a enviarlo a urgencias, ¿va? Ahora, por ejemplo, en el caso en donde no se pueden administrar por vía intravenosa, le vamos a dar solmitriptán de 2.5 miligramos a 5 miligramos, pero sublingual, vía sublingual. Ahora vamos a ver, ¿mejora? Si sí mejora, lo vamos a enviar a consulta externa. Si no mejora, le vamos a añadir o bueno, administrar una segunda dosis de solmitriptán con la misma dosis de 2.5 miligramos a 5 miligramos o otra alternativa sería el ketorolaco de 30 a 60 miligramos.
y vamos a ver si mejora. Si no mejora, enviamos a urgencias y si mejora, lo enviamos a consulta externa. Eso es prácticamente lo que se tendría que hacer en estos pacientes con la crisis migrañosa. Ahora bien, vamos a pasar a la profilaxis. ¿En qué pacientes le vamos a dar un tratamiento profiláctico de migraña? En aquellos que tengan más de 3 crisis al mes, que tengan una intensidad grave, severa, que tengan un tratamiento sintomático ineficaz, que fue el que vimos anteriormente, que existan efectos secundarios al tratamiento sintomático, que exista una alteración importante en la calidad de vida, así como también situaciones especiales, por ejemplo una migraña basilar, o que se lleguen a usar que se lleguen a usar abortivos más de 4 veces al mes, o sea el tratamiento inicial que les había enseñado en la anterior diapositiva. Este tratamiento profiláctico se va a dar durante 6 a 12 meses. Y hay algo muy importante, que recordemos que en estos pacientes, se van a dar en estos pacientes cuando pues tengan una migraña crónica en general. Recuerden que la migraña crónica como tal no es de que todos los días tengan la migraña. Recordemos el concepto, que eran más de 15 crisis al mes por más de 3 meses. Ese era el concepto. Entonces, con esta profilaxis o este tratamiento preventivo se busca disminuir la frecuencia de estas crisis migrañosas, así como también disminuir la severidad de estas crisis. Lo que se busca es mejorar la migraña. Como tal, no se cura la migraña, se busca mejorar. ¿Se puede llegar a curar la migraña cómo? Pues evitando los gatillantes, haciendo ejercicio, tener una vida saludable, o sea, cosas por el estilo, ¿ok? Pero en sí este tratamiento se enfoca en eso, como en estabilizar más que nada estas crisis migrañosas. Vamos a iniciar con dosis bajas. Hay que evaluar al segundo mes de iniciado el tratamiento y pues también se podría utilizar un uso de calendarios de cefalea. ¿A qué me refiero con esto? De que por ejemplo ya iniciamos el tratamiento profiláctico en esos pacientes. Ok, le vamos a decir, a ver, en este mes que ya está empezando con el tratamiento, en un calendario me va a estar anotando qué días tiene la cefalea y sus características, cuánto tiempo le duran y todo eso, y qué medicamentos se ha estado tomando. Así es como funcionan los calendarios de cefalea. Y pues, ¿qué tratamiento vamos a utilizar? Depende del paciente. ¿Cómo lo vamos a ver acá? Depende de las comorbilidades. Por ejemplo, si tiene hipertensión arterial nuestro paciente, lo más factible es utilizar propranolol a estas dosis. Si por ejemplo tiene obesidad o tiene epilepsia, podríamos utilizar el topiramato. Si tiene epilepsia o trastorno bipolar o del comportamiento, valproato de magnesio. Si tiene ansiedad o depresión, fluoxetina. Si tiene depresión, insomnio o dolor neuropático, amitriptilina. Y si tiene vértigo, flunaricina. Así es como se manejan más que nada los fármacos profilácticos en la migraña, ¿ok? Pero recuerden, lo que se busca es disminuir la frecuencia de las crisis migrañosas y la severidad. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, denle un like al video y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.